Hola, muy buenos días. Mi nombre es Claudio Reboredo y es una tremenda oportunidad virtual que me permite la tecnología estar con todos los miembros de ONEXPO casi presente. De hecho, estoy y me siento muy cerca de ustedes y vamos a utilizar esta oportunidad para hablar del negocio que a todos nos es en común, que es el negocio de combustibles en América Latina. Pero déjeme empezar un poquito por el génesis de mi relación con el mundo del combustible. No había mayor placer, lo recuerdo perfectamente, que acompañar a mi papá a cambiar el aceite de su Chevrolet 56 a alguna estación de servicio, que era una actividad genuinamente que nos pertenecía a nosotros, los varones de la familia. Yo rodeado de más hermanas mujeres, este era el único de los pocos vínculos que tenían que nos unían con mi papá. No era cualquier lugar donde llevábamos nuestro preciado auto. Al fin y al cabo, era parte de nuestro patrimonio y una de las cosas que más queríamos, y no había permitir que cualquiera le ponga la mano en el motor de este Chevrolet. Recuerdo a Oscar, era el experto artesano del lubricante, genuinamente en una estación de servicio eso, que quedaba muy cerca de nuestro barrio. Oscar era un hombre con una sabiduría por los motores. Y yo esperaba ansioso ese momento en donde Oscar me silbaba y me decía, podés bajar. Y yo bajaba a la fosa. ¿Qué mejor cosa que mirar el auto ahora desde abajo? Oscar lentamente me contaba y me mostraba cada una de las piezas. Y bueno, es así como nació este romance con este negocio. Pongamos un poco en perspectiva de dónde venía. Mis padres se sacrificaron mucho para que yo pudiera estudiar. De hecho, fui el primero de nuestra familia de inmigrantes y trabajadores en alcanzar un título universitario. A veces los deseos de los padres se nos pasan, son parte de nuestras cicatrices de la vida. Y aquellos que no portamos apellido ni patrimonio, nos resultaba difícil diferenciarnos y siempre pensé que estudiar quizás un posgrado, quizás la posibilidad de hablar otro idioma, particularmente en inglés, podía ser una buena fórmula para conectarme con el mundo empresario. Aparte, lo que yo mejor hacía era jugar al fútbol. Muy poco sabía de cómo era trabajar en una empresa. Después de 2 años que me fui en California, yo ni siquiera hablaba inglés, y a través de un anuncio que encontré en un diario de aquí, de Buenos Aires, y de entrevistas, logré una propuesta laboral en la empresa más grande del mundo, Exxon. Iba a trabajar en la Argentina. Para mí, no solo era la entrada a una nueva vida, sino que significaba el llegar a cumplir un deseo. Era como sin querer tener un trabajo de por vida. Yo me aferré a ese sueño, no lo iba a soltar así nomás. Me acuerdo ese edificio marrón, lleno de cristales, y dije, yo de esto no me suelto. Yo pasé casi sin darme cuenta más de 25 años de mi vida en la empresa. Viví cada uno de los puestos con toda mi pasión e intensidad. Viví en Inglaterra, Colombia, México, Estados Unidos. Me mudé a mi familia más de 15 veces. Visité todos los países de Latinoamérica por negocios e inclusive aquellos lugares más inhóspitos de nuestra tierra. Desde los más grandes como el Brasil hasta un lugar tan pequeño como Haití. Aprendí a convivir con la diversidad de nuestra tierra y lo heterogéneo de nuestra región. Conocí a nuestra gente, sus idiomas y sus culturas. Y eso aprendí en carne propia, que aunque hablemos el mismo idioma, experimenté la riqueza de convivir con nuestras diferencias. Quiero empezar a hablar con un tema fundamental que tiene nuestro negocio, que parece un absurdo, que parece tan simple, pero que a veces es tan crucial. En nuestro negocio, sin producto, no hay negocio. Que la molécula es clave y que tenga el que la tiene
el que la posee, tiene un poder en las relaciones. En esta industria la molécula y la infraestructura son una misma moneda. También por las características de nuestra cultura y la dirigencia, es una industria terriblemente intervenida por todos los gobiernos de Latinoamérica. Aquí no se salva nadie, no es que es uno de un lado u otro del otro. Esto es el combustible, quiero decírselos a ustedes, no es de derecha ni de izquierda. Cuando los gobiernos ven que los precios suben, acá somos todos iguales. A nadie le gusta que la tapa de los diarios de los días lunes esté dominada por el aumento de los precios. Entonces, no es sorpresa que en toda nuestra región existe una fuerte intervención por los gobiernos y de las empresas estatales como un brazo ejecutivo de la política energética. Esto no es una opinión, es una descripción de la realidad. Pemex, YPF, Petrobras, Ecopetrol, ENAP, ANCAP son algunos de los ejemplos. Es una industria que demanda mucha paciencia y tolerancia a la frustración. Es un negocio de grandes ciclos y el corto plazo nunca explica la dinámica de la industria. No debemos olvidarnos que los políticos y los funcionarios inexorablemente pasan, pero los empresarios y los dueños siempre quedan. Dado lo incierto y riesgoso que es invertir en nuestra tierra, no nos debería asombrar que la inversión directa en estaciones de servicio de las empresas petroleras es baja. La mayoría de las estaciones de servicios en Latinoamérica son propiedad de empresarios independientes que operan este negocio en forma familiar y casi dependiente de la empresa que le suministra el combustible. Aquí comienza uno de los primeros vínculos muy interesantes que a mí me llevó un tiempo comprenderlos. Nosotros en la empresa petrolera teníamos una fuerte influencia. Es un negocio donde en realidad queríamos y disfrutábamos de esa atomización. Nosotros, es una especie, una política de Estado que teníamos. No queríamos que ningún dueño de estación o grupo empresario sea tan grande para disputar el saber. Vuelvo a decir, la relación estaba sostenida en que nosotros teníamos la molécula y además sabemos de este negocio. Y que a través de ese saber no queríamos que nadie tenga la suficiente escala o el tamaño o el poder para de alguna manera establecer las condiciones. El rey somos nosotros. Nosotros teníamos el producto, la marca y imponíamos las condiciones y hasta firmamos contratos que cuando uno los mira, realmente primero te debería sorprender, ya por el tamaño del contrato, resulta intimidatorio. En realidad terminan siendo cartas de adhesiones que se firmaban en donde vinculaban a la empresa con el empresario. Cualquiera de nosotros que lea esos contratos rápidamente comprenderá que era muy difícil firmarlos si no fuera por la confianza que nos vincula o porque no hay otro camino posible para contar con tan preciada molécula. Miren, es un negocio de pocos que tiene un impacto en muchos. A veces es una relación entre desiguales, pero de nuestro lado éramos un suministrador confiable, con una marca de prestigio y que marcaba tendencia en el mercado. Y obviamente todos ganaban dinero e implícitamente aceptaban estas condiciones. Era una relación para manejarla con el bolsillo más que con la emoción. Y miren, cuando yo estaba del otro lado, lo que me quedaba claro era que nosotros, o los empresarios, los dueños de las estaciones de servicio, se habían transformado en adictos al margen. Toda la relación y el diálogo entre las partes siempre terminaban hablando del margen, porque el margen esto, porque el margen lo otro, porque el margen. Y a veces no nos damos cuenta.
Y esto se los cuento yo desde adentro, de cuán valioso era para nosotros tener una relación de confianza con el empresario, que supere la discusión del margen diario. Era importante que esa relación se nutra, porque con la molécula también hay servicio. No solamente es el margen lo que explica. Y vuelvo al punto inicial, este es un negocio de ciclos grandes. No se puede crear fricciones todos los días, porque tarde o temprano no era la mejor relación. Nosotros, desde las empresas petroleras, sabíamos con quién hablábamos del otro lado. Y a las petroleras se les saca mejor y mayor cantidad de beneficios cuando se los trata dulcemente. Pero bueno, el negocio cambia. El negocio no era así todo el tiempo. Y un día había un exceso de oferta de combustibles. Resulta que ya esa tan preciada molécula ahora sobra, está ahí disponible. Y hay nuevos jugadores, se sumaron a la disputa por la molécula y sin duda estábamos en presencia de un cambio de ciclo, un punto de inflexión en la industria. Y entender esos ciclos resulta vital para poder sobrevivir y adaptarse a las nuevas condiciones y particularmente a la relación que tienen entre el suministrador y el empresario de la estación de servicio. Entender dónde estamos. Si es un mercado largo, largo significa que hay mayor cantidad de oferta, o es un mercado corto. Hay países en donde pasa de esto de lo ridículo a lo sublime todo el tiempo. Hay días que nos ponen precios máximos, hay días que nos dicen que ya no hay cupos, hay días que no hay producto, hay días que sobra el producto. Entonces nosotros tenemos que tener una capacidad como de Darwin, de adaptarnos a estas condiciones para poder operar en este negocio. Este es un cambio fundamental en épocas de desregulación. Entender en dónde estamos en el ciclo del producto. El barril de petróleo en aquella época superaba los $100. Fíjense que ahora está a 83, con lo cual no estamos hablando de números tan raros. También pasamos de que el crudo hace poco estuvo casi a 0 y ahora lo tenemos en 83. ¿Entienden lo que es esta dinámica? ¿Cómo saber en qué lugar estamos? ¿Cómo se fricciona esa relación para no cometer algún error que nos podamos lamentar? Cuando llegó a 100, recuerdo muy bien, en todas las empresas petroleras del mundo provocó un cambio muy fuerte, porque todos aquellos negocios que se derivaban del negocio del barril de petróleo, resultó que perdían relieve y perdían importancia estratégica en las agendas de las empresas. Y rápidamente lo que era el negocio de combustibles, de ventas minorista, pasó a ser mucho más que un negocio estratégico, a transformarse en un hobby. Así, de la nada, el barril superaba los 100, hizo que todos los números de la empresa pasen a ser pequeños y sobre todo vendiendo en cada una de las estaciones. Y esto fue, recuerdo la frase que me decían, que yo era prácticamente un administrador de un hobby en una empresa petrolera. Con una velocidad increíble, las petroleras comenzaron a desprenderse de sus redes de estaciones de servicio e inclusive de una región siempre convulsionada y políticamente y económicamente compleja como era Latinoamérica. Vendieron sus negocios a jugadores locales que están más acostumbrados a tratar y a convivir con un clima inestable de negocios y, como yo les mencioné antes, también a convivir con gobiernos y entidades y empresas estatales que hacen mucho que se desporten en este negocio. Ahora, lo que yo no sabía es que este final del ciclo también depararía una sorpresa. Y casi sin darme cuenta, ni mayor aviso, un día también se desprendieron de mí. Y en menos de 8 minutos se acabaron más de 25 años de vida corporativa. Y mi ingenua pretensión de que este trabajo era de por vida.
Por eso nosotros, los que atravesamos el mundo corporativo, nunca nos tenemos que olvidar el carácter irreversible del paso del tiempo y ser conscientes de nuestra propia caducidad. Sepan, amigos, que estos son trabajos con fecha de vencimiento. Y así, sin darme cuenta, un día terminé del otro lado del escritorio y tratando de resolver una encrucijada que me planteaba la vida. Yo que había pensado que este trabajo era de por vida, que haber trabajado en esta empresa era mi salvación, pero soy también genuinamente agradecido de todo lo que me dio y de todo lo que viví y de todo lo que aprendí. Pero bueno, era un punto que tenía que empezar de nuevo. Fue así que en el 2014 creí que perdí todo para lo cual había trabajado toda mi vida. Pero en realidad esa encrucijada hizo algo diferente. Este punto de inflexión fue algo que ni busqué ni soñé, pero me hizo perder el miedo al miedo de perder todo. En realidad me permitió volver a creer en mí, en recuperarme de la adversidad y encontrar un nuevo camino sin la mochila del miedo. Ahora ya sé que no es el final, sino el comienzo de un verdadero camino de hacer lo que más me gusta. Yo recuerdo esos momentos y me imaginaba cómo me mira mis hijos, mi mujer, mis amigos. ¿Qué puedo mostrar de mí? Que era alguien fracasado, deprimido y angustiado porque un día lo habían desvinculado o podía cambiar. Pero bueno, decidí otra cosa. Decidí dar un salto. Decidí no quedarme y decidí explorar el otro lado del escritorio. Me gusta hablar de nuestra industria como aquellos días que iba a cambiar el aceite con mi padre y poder conversar de las tendencias que están afectando nuestro negocio. Pero me propongo hablarles del otro lado del escritorio ahora, no solo como consultor de negocios, sino más importante aún como un colega que tiene 2 estaciones de servicios multimarca. Yo siento que por experiencia muchos de los consultores, y trabajé creo que con las mejores, que aquel que es el mejor consultor es el que implementa sus recomendaciones con su propio bolsillo. Porque ese asunto de estar innovando con la plata del otro es francamente jugar a ser innovador. Pero pongamos a la industria en el contexto actual y hablemos de los cambios que afectan a nuestro negocio. El negocio de combustibles y en especial las empresas petroleras por los últimos 50 años centraron toda su atención en el automóvil, siendo un negocio de necesidad ofreciendo un servicio básico que naturalmente declina con el aumento de las expectativas del cliente y obviamente las nuevas alternativas de energía. La mayor transformación del negocio exige enfocarse en el automovilista y sus nuevos deseos en vez del automóvil. Yo recuerdo mi propia campaña de hablarle al motor del auto. Ponga un tigre en su tanque. A ver, francamente fue espectacular, nos sirvió, nos hizo una época. Pero me parece que tenemos que dejarle de hablar al motor para empezarle a hablar al automovilista y a sus deseos. A saber lo que le pasa a ese automovilista en su auto, que hoy es casi su único metro cuadrado sagrado de independencia, es su único espacio
que tiene hoy mismo. Este cambio no solo se refiere al entorno físico de la estación de servicio y su ofrecimiento, sino al modelo de operación para privilegiar al cliente por sobre el auto. Segundo elemento, la perspectiva económica de la región en materia de crecimiento económico es positiva. Vamos a superar el COVID y de hecho ya hoy muchos de nuestros mercados están superando los volúmenes prepandemia. Algunos estaremos en un 90, 85, 90% y en algunos países inclusive estamos por arriba de la marca del 2019. La demanda de combustibles crecerá en la próxima década en América Latina. El número de automóviles por habitantes es bajo en América Latina cuando lo comparamos con los países desarrollados. Y nosotros sabemos que cuando mejoran las condiciones de vida, una casa o un vehículo son los activos más preciados que tiene la sociedad. Latinoamérica continuará dependiendo del producto importado para compensar el crecimiento de esta demanda. Es muy difícil, es muy caro, es muy complejo y mucho más aún con la expectativa de nuevas energías, realmente construir unas nuevas refinerías en todas nuestras tierras. Por no solo el impacto económico que tiene y el costo asociado, sino también por el impacto en el medio ambiente. Las refinerías de la costa del Golfo de los Estados Unidos se van a beneficiar de su excesiva base instalada y además de la declinación del mercado local. Y es altamente uno de los complejos de refinación más sofisticados del mundo y que nutren y sirven al mercado de América Latina. Latinoamérica es un mercado estructuralmente corto de producto y no es rentable construir ninguna refinería, con lo cual los mercados tenderán a mantenerse cerca de la paridad de importación a nivel de país. Pero mirémonos nosotros un poco también al espejo. Mirémonos nosotros y seamos honestamente transparentes. Nuestra industria no goza de una gran reputación y realmente se caracteriza por tener un nivel de desencanto en la opinión pública muy significativa. Y en esto es crucial que poderle explicarle a la comunidad cuál es el rol que nosotros cumplimos. Porque no puede ser que de nosotros solamente se acuerden cuando sube el combustible o porque no lo tenemos. Debemos activamente desarrollar una política de difusión de nuestra tarea comunitaria que es tan relevante y tantas veces ignorada. Miren, los gobiernos, las empresas estatales y la macroeconomía son jugadores muy influyentes en la industria del combustible. La intervención gubernamental en nuestra región es casi inevitable. Es una realidad, es un hecho. Juegan, son parte del partido que estamos jugando. No se puede ignorar su participación ni resignar que no vamos a poder influir en sus decisiones. Tenemos que proactivamente redoblar nuestros esfuerzos de asuntos públicos, porque es una materia crucial e irrenunciable para nuestra industria. Es más, debemos aprender a utilizar mucho mejor los mecanismos de influencia para que nuestra voz sea genuinamente escuchada. Las empresas petroleras tradicionales, a mi criterio, continuarán su modelo de operación a través de distribuidores. Miren, a veces me recuerdo que nosotros cuando trabajaba en la empresa siempre decíamos que pasábamos y reconvertíamos como una calecita. Desinvertíamos en el negocio de estaciones para después volver a invertir, tener red propia. No quiero con esto
que en el oráculo de los negocios petroleros no pueda pasar que muchas de las empresas en un tiempo vuelvan nuevamente a invertir en la operación directa, pero me da la impresión y mi conocimiento que este es un camino casi de excepción, de que vuelvan eventualmente a operar alguna red propia en algún mercado. Pero dadas las condiciones que nosotros tenemos en Latinoamérica, va a ser muy difícil que inviertan su dinero en la operación directa de estaciones de servicio. Pero esto nos abre el territorio a nosotros, a los profesionales. Tenemos que aprovechar esta circunstancia. Gozan de marcas de prestigio y de enorme reconocimiento. Han construido marcas durante 100 años. Conocen de este negocio. Tienen el tamaño para manejar este negocio. Su dilema esencial es poder contar con un marco de negocios que les permita brindar un suministro confiable y competitivo en el mercado. El desarrollo de una marca de combustibles no es algo que lo tenemos que tomar a la ligera. No debe minimizarse ni por un instante la cantidad de energía, dinero que requiere para contar con una marca confiable y transparente al consumidor. Ahora, que este repliegue de las empresas petroleras también se ve reflejado en su mirada del negocio más allá del producto que ellos venden. Que desafortunadamente este foco en la molécula les está haciendo perder de vista, con algunas excepciones, qué es lo que está sucediendo en la venta minorista en general. Y no están a la vanguardia muchas veces de las últimas tendencias del mercado, especialmente cuando el foco rota del automóvil al automovilista. La industria, a mi criterio, continuará un proceso inevitable de consolidación, tanto de los suministradores como los jugadores que participamos en este mercado. En mi caso, y creo esto importante reflejarlo, nosotros en nuestra empresa tomamos la decisión de profesionalizar nuestra operación y contar con acuerdos de suministros y marca con las más prestigiosas marcas del mercado, básicamente en donde nosotros operamos. Por mi propia experiencia, es una manera de mantener una relación más equitativa entre las partes cuando yo tengo multimarcas, cuando tengo más de una o dos o cuatro o cinco o seis estaciones, y brinda mayores oportunidades para alcanzar distintos segmentos del mercado, porque no todas las marcas alcanzan o tienen la misma llegada para los distintos niveles socioeconómicos que son de todas maneras quienes deciden la compra. Lo reitero, contar con un suministrador confiable, con un buen servicio y que nos entregue el combustible cuando nosotros los queremos, puede llegar a ser una herramienta competitiva de largo plazo crucial para sostenerse en este mercado. Lo repito, a veces nuestra adicción al margen o nuestra mirada profunda de que queremos ganar cada uno de los microcentavitos en la diaria, nos perdemos de vista la oportunidad de desarrollar una relación adulta, madura, racional, lógica, con los grandes suministradores o con aquellos suministradores que lo hagan en forma confiable y que nos entreguen productos de calidad a un buen servicio. El margen de combustible es el amo y el rey de los negocios en América Latina. Se los quiero ser muy claros. En Latinoamérica el que manda es la molécula. Pueden mirar en este cuadro que les acompaño cuál es la participación en el margen del minorista, en la rentabilidad, en lo que nos ingresa al bolsillo, quién lo genera. Ustedes pueden darse cuenta que cuando están en los mercados más desarrollados, es el negocio de conveniencias el que toma la vanguardia en generación de dinero o margen.
Cuando lo miramos en nuestra parte de nuestros territorios, vemos que es el combustible, el amo, el rey. La venta de combustibles es la fuente principal de la rentabilidad de la estación de servicio y es totalmente inverso de lo que estaba pasando en el mundo desarrollado, en donde el 80% del margen lo genera la venta de conveniencia. Yo cuando participé recientemente de la reunión de NACS, tuvimos la oportunidad de hacer un despliegue y visitar en la zona de Filadelfia lo que nosotros consideramos que son 3 de los mejores minoristas de combustibles más avanzados. Y es increíble ver su foco. Cuando uno les pregunta a ellos, ¿quién es su competidor? Para nuestra sorpresa, sus competidores es McDonald's, es Burger King, es Starbucks. Ellos no ven a ningún otro empresa de petrolera como uno de sus competidores. Este le muestra en dónde está claramente el foco y en algo en que nosotros no lo hemos tenido. Pero bueno, sigamos con nuestro tema del margen y miremoslo. El margen minorista de combustible se ha mantenido bastante saludable en el último tiempo en toda América Latina. En la mayoría de los mercados donde operamos e inclusive en los mercados vecinos tanto en Estados Unidos como en Canadá, han tenido niveles de márgenes muy razonables. La alta fragmentación de los mercados minoristas en manos de empresarios o grupos económicos independientes nos hace creer que van a mantenerse márgenes atractivos en el mercado de retail y una interesante presión competitiva en el mercado mayorista. Un exceso de oferta, es decir, una mayor cantidad de oferta de combustible y la mayor presencia de jugadores agresivos en precios, debería ser un motivo estructural para ocasionar una erosión eventualmente del margen o del volumen, en donde mi experiencia siempre indica que hay que saber cuidar bien el margen y no infligirse costosas decisiones por temporarias ventajas, dado que cuando todo esto pasa, todos terminamos perdiendo. En nuestra región son bajas las posibilidades de una fuerte expansión de los hipermercados con fuertes descuentos de precios de combustible, sumado a la incertidumbre creada por el futuro del auto eléctrico. Eso también está en la mente de todos, si es que realmente quieren seguir invirtiendo mucho y significativamente en estaciones de servicio. Ahora, nada indica que porque el combustible mande, no podamos desarrollar una oferta de conveniencia atractiva. Y esto es una de las cosas más importantes, ya empezarnos a preparar y ver qué es lo que está pasando en aquellos mercados como en Europa, en Estados Unidos o Canadá, que son más sofisticados y necesitan del negocio de conveniencia para suplir la parte de rentabilidad necesaria de nuestros negocios. Una oferta de conveniencia potencia el volumen de combustibles. Y quiero decirles que lo contrario también es cierto. Solo con conveniencia no alcanza y sin conveniencia no se puede. Pero si van a emprender este camino, la oferta debe tener credibilidad y significatividad. De lo contrario, es más saludable buscar alternativas de los especialistas en el sector. El negocio de conveniencia ofrece una excelente oportunidad para innovar. La palabra innovación es concreta, es correcta y es aquí, es en este territorio en donde ofrece mayores oportunidades para poder innovar. Lo mismo que con la tecnología para los medios de pago. Pero hay que ofrecerles a nuestros nuevos clientes, a los automovilistas, no al auto, algo totalmente diferente y adaptado a nuestra nueva cultura. Tenemos que elaborar una propuesta para que el cliente venga a nuestras estaciones, no por necesidad, sino porque quiere y principalmente desea. Debemos ofrecer un producto en cantidad y calidad indiscutida. Vuelvo y reitero, tenemos que ofrecernos nuestro combustible al cliente en calidad y cantidad indiscutida. Tenemos que ofrecerle una carga de combustible sin fricción
con el cliente y con medios de pago eficientes y rápidos. Aquí están mostrándoles algunos de mis propios emprendimientos. Pueden ver que es un negocio amplio, tiene 650 metros cuadrados. Bueno, quizás me equivoque, quizás salga mal. Bueno, es mi plata en definitiva. Pero lo que yo estoy pregonando es lo que yo realmente ejecuto y creo. Que hay que ofrecerle al cliente algo que es creíble. Y tampoco tenemos que engañarlos más con que la calidad y de lo que le ofrecemos es genuino. Miren, el impacto de las tendencias que estamos observando tendrán plenas consecuencias en los próximos 10 o 15 años y en donde quizás el combustible fósil ya no será el protagonista principal y la tienda será la que ofrezca y nos entregue un aporte o una contribución significativa, como lo es en aquellos mercados desarrollados. Uno de los principales desafíos que tenemos y que debemos superar como industria es ese conflicto que tenemos nosotros los latinos con el otro. El que creemos que nos salvamos siempre solos y que no me importa el otro mientras yo tenga lo que quiero. Esta es una industria madura. Esta división que a veces nos sucede entre nosotros y la falta de búsqueda del interés común por sobre el individual, lo único que logra es debilitar nuestra posición. Tenemos que unificar nuestra voz y nuestros objetivos sean comunes. De lo contrario, siempre seremos los ignorados en la mesa de decisión. Yo tengo una mirada muy optimista de la industria y muy esperanzadora. El progreso económico aumentará el parque automotor. Demanda que nos pongamos a trabajar en los fundamentos y encontrar cuál es el interés general de nuestra industria. Por eso, déjenme resumirles ya, como ir cerrando nuestra historia, cuáles a mi criterio son los 10 puntos fundamentales de nuestra agenda. Número 1. Yo creo que, a mi criterio, la desregulación del mercado es imparable. Puede sufrir tropiezos, demoras, cambios, periodos de aceleración, pero dado el rol protagónico que tiene México en la economía mundial, yo creo que no hay vuelta atrás. El gobierno y sus autoridades siempre estarán involucradas. El precio del combustible es un tema de tapa de diarios en todos los lugares del mundo. Pero creo que podemos convivir con esa realidad, crecer nuestros negocios y la industria florecer. Todos los mercados de Latinoamérica atravesaron un recorrido de fragmentación a uno de consolidación. Este segundo punto al cual estoy tratando no solo está pasando en Latinoamérica, sino también lo está pasando en los Estados Unidos. Y al parecer México no va a resultar una excepción. También es preponderante el rol de los grupos locales por sobre las empresas internacionales en el mercado minorista. Yo le diría, y este es unos puntos centrales de mi lista de los 10 mandamientos, asegúrense un suministro y un suministrador confiable, con empresas de prestigio, respetables, con respaldo y probada capacidad logísticas y quiero subrayar servicios. Yo les puedo garantizar, y ustedes mejor lo saben, que no hay cosa más frustrante para nosotros que no tener productos para vender. Es la peor de las inversiones, invertir muchísimo en una estación de servicio y no contar el producto para poder vender. Entonces, lo primero que tenemos que asegurarnos y preguntarnos, ¿yo cuento con un suministrador confiable? ¿Es una relación sostenible en el tiempo? ¿Me van a ayudar cuando las cosas se me pongan complicadas? Y viceversa. Nunca arriesgaría por una ventaja circunstancial el producto que es clave en mi negocio. Número 4. En una etapa de inestabilidad y de desregulación o regulación y demás,
y esto es mi propio ejemplo, contar con una marca de combustibles que emane confianza y transparencia es clave. Es más, contar más de una marca es muy recomendable. Número 5. Siempre consideren y evalúen que el costo de desarrollo de una marca propia es alto, y sobre todo en el negocio de combustibles, en donde el imaginario del cliente es todo un tema. Desarrollar una marca es costoso, es engorroso y demanda escala para poder implementar programas de marketing que sean efectivos y que estén a la vanguardia. A todos nos gusta tener nuestro ego y decir, bueno, esto lo desarrollé yo y esto es mío y hago lo que quiero y nadie... Bueno, yo les sugiero que balanceen esos deseos. Ahora, si lo tienen y tienen plata y tienen ganas, bueno, desarrollen su marca y háganlo lo mejor que puedan y ojalá, porque eso también tiene un valor. Les advierto que es un camino largo y conocemos muchos los que han fracasado también intentándolo. Si se van a meter en el negocio de conveniencias, que creo que es una de las cosas que es importante que comiencen a evaluar, también evalúen o lo desarrollan ustedes mismos o se asocian con alguien que tenga experiencia y conocimiento en el tema. Por ejemplo, en el caso nuestro, nosotros decidimos desarrollarnos con una de las mejores y más sofisticadas cafeterías de nuestro país. Y los resultados son increíbles. Nosotros solíamos vender 100 cafés por día. Cuando nos asociamos con ellos pasamos a vender 500 cafés por día. Porque hay un imaginario y hay una idea que tiene el consumidor cuando se refiere a una estación de servicio y a un canal de conveniencia. Hay profesionales en esto. Ahora, si lo van a hacer y desarrollarlo, lo cual me parece brillante, háganlo con credibilidad y háganlo con un efectivo programa. Número 7. Nunca se olviden que el cliente es en definitiva quien nos premia y no se le puede fallar en la confianza del consumidor. Y cuando hablo de fallarle al consumidor, créanme que inexorablemente el cliente siempre detecta quién es quién. Miren, hay que prepararse mentalmente para una participación del auto híbrido o eléctrico en nuestra geografía. Puede pasar mucho más rápido que lo que pensamos. Los cambios, de hecho, en la nueva modernidad se han acelerado. Lo que antes tomaba 25 años, ahora toman 5 años. Entonces, posiblemente falte una larga década, pero va a llegar y va a estar ahí y puede pasarnos. Entonces, de todas maneras, en mi opinión, todavía no hemos visto un abordaje integral de la transición energética del fósil a cualquier otro método de energía. Esto no está aún muy claro y las nuevas relaciones que va a haber y que va a generar este tipo de demandas. Todavía nos falta ver cómo salimos del fósil para ingresar a ese otro. Vamos a tener muchas más voces, pero mi recomendación es mejor que su cabeza empiece a estar preparada para que no nos sorprenda. Número 9. Nuestra industria tiene un rol social muy importante, no solo en la comunidad que servimos, sino que brindamos muchísimos puestos de trabajo, de ese primer trabajo, para muchos de nuestra gente. ¿Lo hemos magnificado? ¿Lo hemos hecho saber? ¿Hemos alzado nuestra voz? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es tener una única voz para después saldar. Debemos fortalecer la imagen de la industria y hacer valer nuestra voz en la mesa de decisiones. Finalmente, les ruego, les pido, les imploro que tienen que conectarse con el mundo. Tenemos que salir, tenemos que visitar, tenemos que aprender de lo que está sucediendo en otros mercados que pasaron por estos mismos caminos o estas mismas circunstancias.
Procesos de desregulación han pasado en casi toda América Latina y México es uno de los últimos. Hay experiencias para hacer, pero salgan, visiten, conozcan, intercambien. Es muy rico lo que pueden aprender y qué experiencias pueden capturar. Como se dan cuenta, esta industria nunca nos va a dar descanso y siempre tenemos posibilidad de reinventarnos, de cambiar y de progresar. Como aquel 27 de marzo del 2014, como nunca pude imaginar que un día de enorme tristeza y decepción se convirtiera en un punto de inflexión. El día que me despidieron de lo que para mí era el trabajo de mi vida. De ese modo, a los 54 años, ya estaba fuera. Había desaparecido aquello que había sido el centro profesional de toda mi vida adulta. Fue genuinamente devastador tener que volver a casa. No tanto por la plata, sino por el amor propio. Por unos cuantos meses y realmente no supe qué hacer. No obstante, lentamente empecé a entender algo, que todavía amaba lo que hacía y a esta industria. Me habían declarado prescindible muy rápido, pero creo que tenía el alma joven para emprender, para crear una empresa que me identifique, que me represente, en donde podía desarrollar todo mi potencial y ayudar a otros a mejorar sus negocios. Por eso estoy aquí hoy virtualmente. Al comienzo no lo entendí, pero creo que ser despedido fue lo mejor que podía haberme pasado. Me dio energía, me dio deseos para crear algo nuevo en una industria muy vieja. Así decidí ganarme la vida de este lado del escritorio, haciendo y diciendo lo que me gusta. He tenido la fortuna de encontrar en mis socios, en FGC, a clientes que han confiado en mi experiencia y a ustedes en esta audiencia que me permiten continuar disfrutando de mi vida profesional y lo que ha sido mi vida dedicada a esta industria. Muchas gracias, espero que le haya sido útil y estoy totalmente a su disposición, posiblemente en vivo. Gracias.